Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta bendición grande de podernos conectar todos de manera virtual, de poder compartir la bendición tuya en esta hora, las alabanzas, tu palabra, la exhortación, Señor, y la bendición de estar juntos todos los hermanos. Gracias te damos, mi Señor, por esa bendición y tu cuidado y tu misericordia con nosotros en esta hora. Te pedimos, Padre, que ahora dirijas todo, Señor, para tu gloria. Las alabanzas son para ti, Señor. Y el estudio de tu palabra, Señor, es con la intención de escudriñar tu palabra y honrarte, Señor, cuando la pongamos por obra en nuestra vida también. Bendícenos, Señor, ahora y que tú, Señor, nos dirijas con tu espíritu a través de todo. Bendice, Señor, a todos los hermanos, Padre Santo, en esta noche. Gracias, Señor, por este privilegio. Y lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, mis hermanitos queridos. Pues aquí yo tengo los slides, como dicen, en castellano. Y le voy a pedir a alguien voluntario para que pase los slides, ¿ok? Así que lo voy a compartir aquí un segundito. Y ahora vamos. Amén, en el nombre de Jesús. Muy bien. Amén, vamos a ver el nombre de Jesús. Muy bien, hermanitos queridos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere controlar los slides? Que lo vaya pasando desde allá. Para ir, que según nos vamos cantando, lo van pasando. ¿Algún hermanito que quiera? Sí, yo puedo hacerlo, pero no sé cómo. Pues simplemente le das al botoncito, a la flechita hacia abajo. O hacia arriba, dependiendo si quieres ir para abajo o para arriba. Vamos a hacer una pruebita. Mira, okay. A ver ahí. Waiting for Rosanna to control your screen, dice aquí. Mira a ver si lo puedes pasar. Le estoy dando la flecha para abajo. Mira a ver, deja ver. Mira a ver si hay... Yo creo que tiene que decirle accept control. En algún lado tiene que aparecer un pop-up o algo. Déjame ver. Ahora, ahí está. Ahí está. ¿Eh? Sí. Sí, ahí está. Parece que sí. Sí, ahí está. Ya está ready. Ok, pues vamos a cantar 3 himnos, hermano. Vamos a cantar el himno 333. Hay un nombre nuevo en la gloria. Amén. Ahí pausamos y entonces vamos a cantar después de separado los himnos. Él vino a mi corazón y a su nombre gloria. Eso todos los vamos a cantar juntitos. Amén. En el nombre de Jesús. Así que vamos a cantar en nombre del Señor. Hay un nombre nuevo en la gloria. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecado. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor, amén. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia me redimió. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor, amén. Cantos de alegría
alegría elevo a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Aquí estamos, hermanito, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Recuerden que una vez habíamos cantado en inglés, ¿verdad? There is a new name written down in glory. Y dice, and yes, it's mine. Amén. Y esperamos que todos los que estamos aquí en la llamada, gloria a Dios, Amén. decir lo mismo. Amén. El nombre mío estará o no estará. Porque hay personas que uno le dice, personas que reclaman creer en Dios, vamos a decir, y uno le dice, ¿y estás seguro que tu nombre está escrito en la eternidad? Bueno, yo eso nadie lo sabe, uno no puede ser tan pretencioso o tan pedante como para pensar que una persona tan insignificante como yo pudiera optar, se pone en fino, por estar escrito su nombre, apuntado en el libro de Dios. Y por un lado es cierto que nosotros por nuestros méritos, bendito, ¿qué méritos tenemos nosotros? ¿Qué credenciales tenemos nosotros para pretender tener la entrada franca en la eternidad? Pero como el Señor hizo la obra por nosotros, amén, dice que todos los que han creído en Cristo, pues ya sus pecados han sido perdonados, amén, y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. No nos apuntamos nosotros mismos, el Señor mismo lo hizo, amén. Y vuelvo y digo, no por los méritos que acumulamos, porque no acumulamos ninguno, sino por los méritos del Señor Jesucristo, bendito sea Él. Así que le damos gracias a Dios por esa bendición, bendito sea Él, amén. Así que vamos ahora, mi hermanito, a cantar los himnos 337 y 338, típicamente los cantamos juntos y a veces cantamos juntos el 336 también, pero en esta ocasión vamos a comenzar en el himno 337. Él vino a mi corazón. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda carnal, solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Ni una sombra de dudas oscurece su amor, porque me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Junto a la
la cruz no murió el Salvador, por mi pecado, por mi enfermedad. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpia su sangre mi corazón, llena mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, amén. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, la última. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gracias le damos, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que es saber, Padre Santo, que nuestro pecado ha sido perdonado. Como dice tu palabra, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado con la sangre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esa bendición. Y ahora, Padre, nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo a través de la palabra santa que has puesto para nosotros en esta noche, y que la podamos, Padre Santo, atesorar en nuestro corazón, Señor, que cuando vayamos a través de esta historia bíblica que vamos a estar viendo hoy, Primera de Reyes, tú nos hables al corazón también y podamos remontarnos, Padre Santo, a cuando estos eventos ocurrieron. Señor, nos dé testimonio de cómo tú obrabas en aquel lugar y la razón, Señor, por la cual transgredían muchos porque no querían andar en tus caminos. Pero vemos también y vamos a ver también que todos aquellos que querían serte fieles y querían obedecerte, así mismo tú se lo concedías, mi Señor. Y vamos a ver las consecuencias de una cosa y de la otra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo todo en esta noche. Gracias te damos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanitos queridos. Amén. Aquí estamos en el nombre del Señor. Pues déjenme un segundito. Voy a apagar el vídeo un momento en lo que me... Ahora sí, probando. ¿Me escuchan bien? Segundito. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Una cosita rapidito aquí. Gloria a Dios. Un segundo.
Un segundito aquí, es que tengo... Está diciendo que tengo muchas cosas abiertas aquí y eso siempre es verdad. Segundito, cerrar unas cuantas de ellas. Bien, cerrando. Bien. Ok. Vamos a ver, mis hermanos queridos. Perfecto. Pueden ver todo bien, ¿verdad? Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Gloria. Pues vamos entonces. Comenzamos ahora en el nombre de Jesús. Ahora sí. Gloria a Dios. Aquí estamos, hermano. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Se ve todo. Amén. Muy bien, perfecto. Sí. En el nombre de Jesús. Pues, hermanitos, hoy comenzamos con una nueva serie de estudios bíblicos y vamos a estar en el libro de Primera de Reyes. Es una continuación de los estudios que estábamos llevando a cabo por varios meses en Segunda de Samuel. Habíamos comenzado con la vida, ¿verdad?, de Saúl, primer rey de Israel, continuando con David, ¿ok? Con David. Y entonces, lo que vamos a continuar ahora es llegando ya a las postrimerías del reino de David, ¿verdad? Como habíamos estado reseñando, especialmente el martes pasado, que el hermano James pues estuvo dirigiendo el estudio y nos fue llevando por un resumen bastante amplio de lo que eran los últimos eventos del reinado de David. Hoy, sin embargo, vamos a ver algunas porciones justo al final que tienen que ver con la transición de él como rey a su hijo Salomón. Amén. Así que vamos a estar yendo a través de la escritura. Recuerde, mi hermanito, siempre no tiene que esperar al final para hacer preguntas o algún comentario. Simplemente me lo hace saber. Puede, por ejemplo, hay una forma que usted le dice raise hand, ¿verdad? O me puede poner algo en el chat y me dice, tengo una pregunta. Me dice, pregunta y entonces yo lo puedo ver. Porque ahora mismo no los veo, no le veo las caras, así que simplemente me lo hacen saber poniendo algo en el chat. ¿Ok? Perfecto. Vamos a estar prácticamente los primeros dos capítulos de Primera de Reyes. ¿Ok? Y quiero decir, ¿verdad?, que Primera de Reyes y Segunda de Reyes, tanto como Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, y podemos decir, hasta así de la forma, Primera y Segunda de Samuel, son 6 libros que en el colectivo describen la historia del pueblo de Israel en el periodo donde terminó el último juez, que fue Samuel, hasta el último rey, que se llamó Sedequías. Y describe cómo el pueblo de Dios decidió escoger reyes, como lo hacían las naciones de alrededor. O sea, se copiaron de las naciones de alrededor, imitaron el tener reyes cuando el Señor no había dispuesto para ello. Y cuando ellos le pidieron rey a Samuel, al Samuel hablar con Jehová, Samuel estaba enojado, estaba indignado, porque el pueblo estaba pidiendo un rey, cuando Samuel mismo le había enseñado que el verdadero rey de ellos y el de él era Jehová Dios. Pero ellos dijeron, no, no, es que nosotros queremos tener, ¿verdad?, reyes como las naciones vecinas. ¿Okay? Y aquí vemos un paralelo de cuando el pueblo que está llamado a ser de Dios escoge, sin embargo, características para parecerse al mundo que les rodea. Entonces, la palabra del Señor dice, no os convirtáis vosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a vosotros, refiriéndose a las personas que no conocen al Señor. ¿Qué le advirtió el Señor aún concediéndoles la petición de tener reyes? Él le dijo, adviértele a ellos, Samuel, que los reyes van a venir y se van a enseñorear de ellos. O sea, los reyes se van a apoderar de la nación. ¿Ok? Y eso no quita la responsabilidad de sean reyes o sean jueces o sea lo que sea, de andar en mis caminos para poder gozar de mi bendición. ¿Ok? Y esa
advertencia usted va a ver que se la hace Jehová Dios a Salomón, ¿ok? Ahora justo al principio de su reinado. Amén. Así que cuando el pueblo entonces escoge tener reyes, estaba ya prescrito que iban en un momento dado a apartarse del Señor, porque ya con la decisión de tener reyes, pedir algo que el Señor no les había concedido, ya implicaba que en su corazón lo que querían era hacer las cosas como a ellos les parecía y no como Dios les había mandado. Amén. Así que en el nombre del Señor, mantengamos eso pendiente. La primera reyes, como les dije, abarca toda esa es parte de toda esta historia que está contenida en estos libros. Primera y segunda Reyes, y primera y segunda Crónica tienen un solape, ¿ok? Hay muchas cosas que se encuentran en los dos tipos de libros, en las crónicas y en los reyes. Muchas veces hay detalles que están en crónicas y no en reyes y viceversa, pero cuando vayamos a través de la escritura solamente nos vamos a estar refiriendo a reyes con alguna que otra excepción. Amén, en nombre de Jesús. El verso clave, mi hermanito querido, Primera Reyes 2:3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esta es la advertencia que le hace Jehová Dios a Salomón cuando empieza su reinado. ¿Ve? En el nombre de Jesús, la misma advertencia que le hizo a todo el pueblo allá en el libro de Primera de Samuel. Así que hoy lo que vamos a estar viendo, hermano, tres cosas principales, pero vamos a dar un poco de contexto, porque como es la historia, pues es bueno entender qué estaba pasando alrededor. Amén. Vamos a estar hablando de Adonías. Usted recuerda quién era Adonías, ¿verdad? Adonías era hijo de David también. No era el primogénito, pero vamos a ver que Adonías entra a protagonizar aquí en este primer capítulo de Reyes. Y eventualmente vamos a hablar de Salomón. ¿Ok? Y vamos a ver cómo, cómo funciona esto, que Adonías se proclama rey, pero Salomón es proclamado rey. Uno se autoproclama y el otro es proclamado. Amén. Por Dios y por el pueblo. Entonces vamos a ver después del desenlace cómo Salomón ejecuta la ira de Dios. Y vamos a ver por qué Salomón ejecuta la ira de Dios. Amén. Así que el trasfondo importante que tenemos que ver aquí es que nunca es agradable recordar o hablar de las tragedias de nuestra vida, ¿verdad? De las cosas, de los momentos difíciles, de los momentos de los cuales nosotros pues podemos decir ahí la verdad que o no estaba obedeciendo al Señor o no hice lo correcto. Son experiencias, ¿verdad?, que pueden ser vergonzosas, tristes y que no necesariamente hablan de lo que realmente somos ahora en Cristo Jesús. ¿Ok? Algo similar es lo que ocurre con los libros de Primera y Segunda de Reyes. Estos libros, lo que narran es la división y la ruina de la nación de Israel. Amén. Estos libros, ¿verdad? Son parte del Antiguo Testamento y obviamente parte de la Biblia también. ¿Ok? Así que, siendo estos libros así, lo que contienen son los recuerdos dolorosos para el pueblo de Dios. O sea, yo estoy seguro que más adelante, después que se escribieran estos libros, el mismo pueblo de Israel vendría a leer sobre su historia y se darían cuenta con mucha tristeza las cosas terribles que habían ocurrido a través de esa historia. Pero dicho sea de paso, nosotros, ¿verdad? En estos días que hemos estado hablando sobre la autenticidad y la autoridad de la palabra de Dios, este hecho es una de las evidencias de que la Biblia es real. ¿Cuál hecho? El hecho de que este libro relata todo exactamente como le sucedió al pueblo de Israel, lo bueno y lo malo. Típicamente las crónicas históricas solamente describen lo bueno, lo grande que fue el rey, tal, lo poderoso que fue, lo valiente que fue, lo bien que se veía, lo fuerte que era. Pero cuando ya, si alguien estaba enfermo, cojo, leproso, esas partes no las cuentan. Cuando sufría derrotas
En batalla eso tampoco lo contaban. Mas, sin embargo, todo lo contrario ocurre en la palabra del Señor, especialmente en estos libros históricos. Por eso es que se evidencia que al contar la historia como es, la intención es contrastar lo que hace el hombre contra lo que Dios pide. ¿Ok? Así que en este caso, como ustedes vieron aquí, el Señor tiene una expectativa. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos. Vamos a ver que en esta instancia vamos a ver algunos andando en los caminos de Dios y otros no. Y vamos a ver sus consecuencias. ¿Ok? Así que precisamente lo que Dios le dijo a Salomón, no solamente se lo repite en el capítulo 2 como vimos, sino también en capítulo 9 de Primera de Reyes. Él le dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y entonces le promete que si hiciera así, él, Jehová, siempre iba a estar con él. Amén. Así que otra forma de mirar esto que vamos a estar viendo, mis amigos queridos, es importante que recordemos que es bien fácil pasar juicio y decir, oye, pero esta gente no sabían no sabían hacer las cosas bien. ¿Por qué habrán hecho esto? Yo no hubiera hecho eso, yo hubiera hecho la cosa correcta. O sea, muchas veces es muy fácil a la distancia pasar el juicio. Pero la parte que tenemos en común con los protagonistas de esta historia es que tenemos la misma naturaleza que ellos. Tenemos la misma naturaleza carnal y tenemos, ¿verdad? La sombra del pecado. O sea, tenemos la tentación dentro de nosotros, como estábamos diciendo. Lo cual nos hace factible que caigamos. Amén. Así que vamos a mantener siempre, hasta que Cristo venga, nosotros como iglesia, el peligro de la tentación y por ende el peligro de caer en pecado, hasta que Cristo venga por su iglesia. Esa de hecho es nuestra batalla diaria. Y ese dice, dicho sea de paso, es el mensaje de estos libros. Vamos a ver la batalla que cada persona tenía con su propio ser en el asunto de obedecer o no al Señor. Así que Dios siempre ha querido, especialmente nosotros ahora que estamos en Cristo, que una vez venimos a Cristo, vayamos creciendo y madurando espiritualmente. Pero vamos a ver que en este relato, igual que lo que sucede en Primera y Segunda de Crónicas, sucede exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Y una cosa importante que es algo que debemos mantener en nuestro corazón es que cuando no hay obediencia absoluta a Dios, fíjese que yo puedo haber dicho obediencia a Dios, pero tengo que decir absoluta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos fieles. Eso es lo que quiere decir ser fiel. Ser fiel es obediencia absoluta. ¿Ok? Cuando no somos obedientes en todo con respecto a Dios, entonces corremos el peligro grande de perderlo todo, en el sentido de, o sea, ¿de qué le valdría al creyente si ha creído en Cristo como su Señor, pero no le es fiel a su Señor? Por lo tanto, deja de ser nuestro Señor. Entonces, es una contradicción de términos, porque el Señor nos compró con su sangre, mas sin embargo, estuviéramos nosotros viviendo una vida que no hace real que Cristo es nuestro Señor. No por eso Él deja de ser Señor, pero no es nuestro Señor. Así que todo ello implica la fidelidad y las bendiciones de la fidelidad. Entonces, si nos vemos ahora a David, ¿verdad? David como tal. David tuvo muchos defectos, los vimos a través de la historia. Amén. Vimos cosas que David hizo que no esperaríamos que cualquier otra persona, inclusive personas que nosotros pudiéramos entender, pues no son personas, ¿verdad?, que tengan un gran testimonio, pero quizá pensaríamos no llegarían a hacer lo que David hizo. De poderlo hacer, lo podrían hacer, pero no llegan a hacerlo así. Pero ¿por qué entonces se le considera con todo y ello a David como un tipo de Cristo, o sea, como un paralelo, como una reseña de Cristo? Amén. ¿Por qué? Porque cuando él fue humillado, te recuerda la porción de la historia con Absalón, él fue forzado a salir de su reino y fue rechazado por el pueblo, ¿ok? Pero Dios eventualmente le dio la victoria. Todos esos eventos es un paralelo de lo que Cristo fue. Vino a lo suyo, a su reino, los suyos no le recibieron. Amén. Y fue abatido y fue rechazado
por los suyos. Amén. Pero a esos que les recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese paralelo lo vemos en grandes rasgos de la historia de David, como habíamos dicho antes. Ahora bien, en el caso de Salomón, ¿okay? A pesar de que en David vemos a Cristo, pero más bien en el sufrimiento de Cristo y su rechazo, en Salomón vemos otra reseña de Cristo, más bien como el príncipe de paz. De Salomón viene el nombre hebreo Shlomo, que lo que viene de la raíz Shalom. Su nombre lo que quiere decir es pacífico. Esta palabra literalmente es lo que quiere decir el nombre de Salomón. Y vemos el contraste de, debido a la humillación y el rechazo de Cristo y el humillarse hasta lo sumo, Dios entonces le exaltó hasta lo más grande. ¿Okay? Y esa exaltación la vemos personificada en Salomón. Esto es básicamente una reseña de lo que ocurre en Filipenses 2. El Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y de entonces fue exaltado un nombre sobre todo nombre. Y ese paralelo lo vemos en Salomón. Amén. En el nombre del Señor. Así que lo que vemos también es que David hizo las conquistas que le permitieron a Salomón, cuando heredó el trono, vivir y reinar en paz y en magnífica prosperidad. Vamos a ver esto, ¿verdad? A lo largo de esta historia. Déjame un segundito. Si hay una pregunta. Sí. Déjame ver un momentito. Segundito. Ok, ahí está. Muchas gracias, mi Jen. Estamos al otro lado ya. Muy bien. Entonces vamos a la primera porción que está en 1 Reyes 11:13. ¿Ven? Bueno, esto más bien no es la primera porción, es un contexto de la primera porción para que podamos entender el contexto. Vamos a esta porción de 1 Reyes 1:11 al 13. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Lo que estaba pasando, antes que vayamos a llegar al reinado de Salomón, ¿okay? David estaba ya viejo y ya no podía desempeñar su función como rey. ¿Okay? Y ante esa ausencia o inacción de David, o a esa situación donde todo el mundo sabía, especialmente Adonías, que David no estaba ejerciendo su autoridad porque estaba bien viejo, él se aprovechó de la situación y se autoproclamó rey de Israel. Él dijo, yo reinaré. ¿Okay? Yo reinaré. ¿Por qué? Porque él vio el vacío que estaba ocurriendo en el reino. En el verso 17, si vamos al verso 17, me voy un momentito aquí para que lo podamos ver también. Si hay una interferencia es que hay un perrito, más bien un perrote que está por aquí cerca que no que está ladrando. ¿Ok? Bien, déjame ir un momentito. ¿Mm? No. ¿Ok? Déjame ir un momentito adelante, espérese. Muy bien. Déjame ir un momentito aquí, mi hermanito. Míralo aquí. Verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, que era una de las esposas de David, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. No sé si esto se le parece a algo, hermano. ¿No le da un flashback esto que hizo Adonías? ¿A quién se le parece? Estuvimos viendo de él hace poquito, cuando estábamos estudiando 2 Samuel. ¿Mm? Absalón. Absalón a sí mismo se hizo de gente que estaba detrás de él y de unas personas que se dedicaron a ser como sus heraldos y sus, ¿verdad? Sus séquitos, por así decirlo, y se rebeló contra su padre. Pues Adonías hizo lo mismo.
Y mire una parte importante, ¿verdad? Que va a salir a relucir. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Ok? Y este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué nos provee este contexto? Parecería como un comentario que, pues, como que no tiene nada que ver, pero es profundamente importante. ¿Qué quiere decir el verso 6? Que, pues, que David no había criado a Adonías. O sea, que David simplemente lo vio crecer y cuando tenía que regañarlo o tenía que disciplinarlo, nunca lo disciplinó. Nunca, eso es lo que quiere decir, nunca lo había entristecido, porque cuando alguien disciplinan a uno, uno se pone triste, ¿verdad? Por no decir que le puede dar furia a uno o le da vergüenza, ¿ves? Pero ese asunto de entristecerse quiere decir que David nunca lo regañó, porque nunca le dijo, ¿por qué haces esto, mi hijo? ¿Por qué no haces de esta otra forma? O sea, lo dejó criarse al garete, como diríamos. Y así se crió Adonías. Entonces, como vemos el verso 5, él se autoproclamó rey. Aquí lo vemos, ¿verdad? Ilustrado. Entonces, con decir yo seré el rey, estaba diciendo, queriendo decir, a mí nadie me ha dicho que yo voy a ser rey, pero yo mismo digo voy a ser rey. O sea, el plan de nadie, en el plan de nadie está proclamar a Adonías rey, pero en mi plan sí. Y ahí se ve categóricamente su rebelión, ¿verdad? Contra Dios y contra su padre. ¿Ok? Lo que es triste también aquí es que muchos, ¿verdad? De los asesores que antes estaban con David cayeron en este complot. ¿Ok? Allí estaba, entre los que apoyaron a Adonías, estaba Joab. Pero no nos debe extrañar, usted recuerda lo perverso que era Joab y lo desobediente y traicionero que era Joab. ¿Ok? Y la última fechoría que había hecho Joab era que había matado a Amasa. Usted recuerda que David puso a Amasa por general del ejército. Y David y Joab lo traicionó y lo mató. ¿Usted recuerda esto? Y entre los que también siguieron a Adonías estaba Abiatar, el sacerdote Abiatar, el mismo que se había mantenido con David, aun cuando Absalón había traicionado a su papá. ¿Te recuerda que le dijo a Abiatar David, quédate en Jerusalén, porque necesito que tú seas mis ojos y mis oídos allí? ¿Te recuerda? Sin embargo, en esta ocasión, él se fue de parte de Adonías, en este caso. Aquí nos dice, acá en Primera de Reyes 1:7 dice, se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, ¿ok? Rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. O sea, se estaba desarrollando una división entre el pueblo debido a la rebelión de Adonías. ¿Ok? Así que este muchacho, Adonías, siguió precisamente el ejemplo de Absalón, como yo le dije, idéntico a Absalón, se hizo preparar carros, ¿verdad? Como quien dice, imagínate, 50 varones que iban delante de él en carros, o sea, eran 25 carros con 2 personas cada uno. Eso era simplemente como si viniera el magnate de toda la tierra, porque hoy en día cualquiera tiene donde moverse, pero en aquellos tiempos la persona tenían ovejas y como mucho un caballo o un mulo. Eso de tener 50 personas en caballo, ni se veía, pero menos se veía 50 personas en carros, como estos que vemos aquí de guerra, alados por caballos. Eso implicaba que la persona era extremadamente pudiente, extremadamente importante. ¿Ok? Así que Adonías se dedicó a influenciar y a tratar de alardear de un poder. La hermanita Lucy tiene una pregunta. Eh, ¿Cuántos hijos tenía David? Tenía un montón, ¿verdad? Bueno, David, que sepamos, podemos contar 7, Entre porque tantas 6 mujeres que de tenía. ellos, sí, pero esos son los que nosotros contamos, pero
lo que sucede es que la realidad no sabemos cuántos más tenía, porque por lo mismo que usted dice. Debe ver si por aquí los encuentro. Míralos aquí. En segunda de Samuel, verso 5, dice que tomó más, más hijos y concubinas y mujeres en Jerusalén después de que vino de Hebrón, ¿ok? Entonces, si usted se fija, en, en Jerusalén le nacieron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, van cuatro, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliyada y Elifelet. Y me tengo que corregir, estos son los que nacieron en Jerusalén, que si los contamos, vemos que tenemos aquí 10, 11, ¿ok? Pero entonces, si nos vamos, déjame ver si recuerdo bien, allá en los que nacieron en Hebrón, quizás, déjame ver si me recuerdo bien, creo que era más al principio. Segundito. Creo que estábamos en Primera de Samuel, ¿verdad? Quizás algún hermanito se recuerda mejor que yo. Voy por aquí. Los que nacieron en Hebrón, míralos aquí. Llevamos 11, ¿verdad? Ya. En Hebrón le habían nacido los primeros. Amnón, Kiliab, Absalón, Adonías, que es el cuarto, Cefatías e Itream. Aquí vemos 6 más 11, 17. Y sabemos de su hermana, recuerda, la hermana de Absalón también. ¿Ok? Por lo menos tenemos 17, 18 que sepamos. Sí, que mantener una disciplina, ¿verdad? Pues Con hijos imagínense, en y diferentes entonces, mujeres. no, y entonces usted podría pensar, pues, o sea, ¿quién iba a ser el próximo rey después de David? Pues se entendía que era Amnón, ¿verdad? Pero entonces parece que la intención de Absalón, al Amnón matar propasarse con Tamar, cuando Absalón mata a Amnón, una de las razones era evidentemente para quitarlo del medio, ¿ok? Porque no se menciona mucho a Kiliab. Parece que Kiliab, inclusive en esta historia, se nos habla de Amnón, de Absalón y de Adonías. De Kiliab no se menciona nada. Parece que Kiliab no tenía espíritu para ser rey. Y Absalón lo sabía. Así que Absalón dijo, si quité a Amnón, Kiliab nunca opta por esto, el próximo en el reino soy yo. Y por eso empezó a maquinar. Pues ahora que no estaba Absalón, el mismo análisis lo hizo quien, Adonías, dijo, pues yo soy el que está en turno. Por lo tanto, yo voy a reinar, porque mi papá está viejo. Así que, como usted dice, David tenía la problemática de tener por lo menos 6 mujeres, otro montón de concubinas y por lo menos 18 hijos. Sabe Dios cuántos más. Y se le fue de las manos la autoridad. En realidad, vamos a ver que él no, o sea, la forma en que David se comportaba con su familia, pues distaba mucho de la autoridad que él representaba en otros aspectos de la vida. Y es simplemente porque la desobediencia a Dios, en el sentido de se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne y dejará a su padre y a su madre, que es el precepto bíblico desde el Génesis. Cuando vamos en contra de ello, lo que vamos a traer son problemas. ¿Ok? Y todo eso podemos categóricamente decirlo así. Así que Adonías tomó exactamente el mismo camino de Absalón. ¿Ok? ¿Qué pasó entonces? O sea, ¿reinó realmente Adonías? Bueno, él se proclamó rey y tenía el apoyo de nada más ni nada menos que de Joab, el general del ejército, y de Abiatar, el sumo sacerdote. O sea, él tenía de su lado al jefe militar y al máximo líder religioso, vamos a decirlo así. Y si nosotros recordamos un poco de la historia, ¿verdad? ¿Cuántos golpes de Estado se dan en los gobiernos modernos? Típicamente lo inicia el ejército. Y el ejército decide quién va a gobernar. ¿Ve? Y entonces, por su fuerza y por su milicia, pues logran gobernar y dirigir el país. Y aquí era evidente que eso es lo mismo que quería hacer este muchacho Adonías. Vamos a ver si se sale con la suya. Mira lo que dice en 1 Reyes 1, 28 al 31. Dice, entonces el rey David
respondió, vamos a explicar el contexto, solamente vamos a leer estos versos clave, pero vamos a explicar lo que sucede alrededor. El rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Amén. Así que, fíjese como vemos aquí una porción, dice, como yo te he jurado, le está diciendo él a Betsabé, ¿ok? La mamá de Salomón. En algún momento en la escritura, en la historia, que no se nos narra, sino solamente se nos confirma aquí, David le había prometido a Betsabé, su esposa, que su hijo Salomón iba a ser el rey después de David. Y él dijo, como yo te dije en aquel entonces, te digo que así lo voy a hacer hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. ¿Ok? Si vamos entonces al verso 38 y 40, dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, estos eran los que estaban con David, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Guión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y todo el pueblo dijo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba a la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Así que vemos que Betsabé, junto con los que estaban con David, se dieron cuenta de que había habido una traición. Se lo hacen saber a David, y David dice, lo que yo dije que se iba a hacer, que era proclamar a Salomón rey, lo vamos a hacer hoy. Y así mismo fue con el sacerdote, con el profeta y con su Benaía, que era sacerdote, pero a la misma vez era militar también. Y con todos los que eran los valientes de David, fieles a él, los de Seret y los de Pelet. Y proclamaron a Salomón rey y lo ungieron y lo proclamaron rey propiamente en el orden que Dios había dictaminado. Y dice entonces que todo el pueblo subió en pos de él y hacían gran fiesta. Dice que la tierra parecía que se hundía con el clamor de ellos. Parece que hicieron un fiestón a todo volumen. Un poquito de contexto en lo que acabamos de ver. Esos siervos leales a David fueron los que se enteraron y le llevaron el asunto a Betsabé. ¿Okay? De ellos, Natán, por ejemplo, fue uno de ellos. Y ella, sabiendo que David era un hombre de palabra, le recordó el asunto. David en ese momento entonces, ¿verdad? Aquí vemos una ilustración de David bien viejo. Ya tendría para ese entonces pues 70 años, ¿verdad? Según nos dice la escritura. Y pues estaba ya bien viejito, ya estaba ya decayendo. Y no empecé eso, él se afincó y repitió y proclamó lo que se iba a hacer cuando él ya no estuviera. En lugar de esperar y decir, pues cuando yo me muera, Salomón va a ser rey. Él decidió hacerlo ahí en el momento. Y eso nos ilustra una gran verdad. O sea, nosotros como líderes también, ¿verdad? Y como personas que tenemos responsabilidades, tenemos que reconocer también cuando las responsabilidades deben pasar a otros, cuando sea el momento, ¿verdad? La realidad es que nosotros no somos eternos en este mundo, ni somos imprescindibles tampoco. El Señor nos ha puesto para que seamos sus siervos y tenemos que usar la sabiduría para cuando tengamos que tomar decisiones, y una de ellas especialmente es poder preparar a otros líderes para que a su tiempo ellos asuman la responsabilidad o las diferentes responsabilidades. Así que, importante, que David tomó la decisión en el momento para implantar a Salomón como rey. Así que inmediatamente David dio la orden, fue en Sadoc, el sacerdote Natán, el profeta y Betsabé, y fueron rápido y montaron a Salomón en la mula del rey
¿Ok? Usted dirá, no era cualquier mula, era la mula del rey. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, en la semana de la Pascua? Dice que entró en un asno, ¿verdad? Porque era típico que en Israel el rey andaba en un mulo. No andaba en un caballo, fíjate. No andaba en un carro despampanante. Andaba en algo humilde y representativo de que aún el mismo rey no era el dueño de la tierra. Él representaba a Jehová Dios que lo había instituido. Eso mismo hizo el Señor Jesús cuando entró en Jerusalén. Y así mismo era que hacía David. Usted recordará también que cuando Absalón traicionó a su hermano Amnón y lo mató, el resto de sus hermanos salieron, dice, cada uno se montó en su mulo y salió huyendo. ¿Usted recuerda esa porción de la escritura? Porque era típico que los hijos de los reyes pues, anduvieran en mulos. ¿Okay? Así que la mula real, allí montaron a Salomón y lo confirmaron y lo ungieron como rey de Israel. En el verso 40 nos habla de esa fiesta que se formó ese día. ¿Pero qué pasó? Bueno, que allá en otro lugar, Adonías se había proclamado rey. ¿Okay? Pues mire, cuando esa gente, los usurpadores, escucharon la fiesta que se había formado, todos esos ingenuos, pensando que con solamente decir yo voy a ser rey y se acabó, porque ya yo tengo los 50 que caminan frente a mí y yo tomé la voluntad. Mi papá estaba como que si no existiera y yo tomé la iniciativa y total, el que está en orden para reinar soy yo. Pero cuando ellos escucharon esas noticias, toda esa valentía se le fue al piso y se asustaron, se paniquearon, como diríamos aquí en Puerto Rico, porque ahora David había establecido que todavía tenía la autoridad. Se había ungido al verdadero rey y ahora el que era traidor era Adonías y su gente. ¿Qué hizo este varón? Salió corriendo, ¿ok? Para que David y sus fieles no lo mataran. Mire lo que vamos a ver aquí. ¿Okay? A ver un momentito más acá. ¿Ok? Entonces mira lo que pasa. Todos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Amén. Mas Adonías tenía temiendo de la presencia de Salomón, porque ahora le tenía miedo al rey, ahora era un traidor. Y Salomón tenía toda la autoridad. Ahora su hermanito menor, era el rey de Israel. Por lo tanto, se atemorizó y se fue corriendo y se agarró de los cuernos del altar. ¿Qué tiene que ver los cuernos del altar? Bueno, este era el altar del holocausto, allá donde estaba el tabernáculo. Pues había una tradición en aquellos tiempos que quien quería obtener refugio, ¿ok? E iba y se agarraba de los cuernos del altar. ¿Por qué dicen cuernos? Porque el altar era cuadrado, tenía una escalera que subía a él, ¿verdad? Y ese cuadrilátero, vamos a decirlo así, era de bronce y por debajo, ¿verdad? Se le ponía el fuego y encima se le echaban pues los animales, ¿verdad? Que se cortaban y se mataban en holocausto. Pues en cada una de las esquinas tenía literalmente como si fuera un cuerno, así, como lo vemos ahí. Y era típico que los que se querían refugiar de algo o de alguien, fueran allá, entraran al lugar, al atrio del tabernáculo y se agarraran de los cuernos del altar. Es como si en una pelea de boxeo, a quien le están dando más de la cuenta y está perdiendo la pelea, sale corriendo y se va a su esquina, ¿verdad? Hay una esquina que le toca de las 4 esquinas. La señal de cuando va a esa esquina es que yo me estoy retirando de la pelea, ¿ok? Me estoy protegiendo aquí, ¿ok? Así que yo sé que esa regla no es válida en todas las peleas, pero en esta pelea de Adonías, él dijo, aquí sí, porque mi único refugio es
hacerme el humillado y refugiarme tras el poder de Dios. El mismo Dios que él decidió no honrar es el Dios bajo el cual él pide ahora misericordia. ¿Ok? ¿Qué vemos ilustrado aquí? ¿Qué vemos ilustrado? Muchas veces, ¿verdad?, la persona perversa como este Adonías, completamente materialista y desobediente al Señor, cuando la cosa se pone mala, corren buscando a Dios, sin en realidad arrepentirse en sus corazones, simplemente porque pasan un susto. Por eso es que personalmente yo le he dicho que muchas personas que vienen disque a Cristo, cuando pasan un susto, es eso mismo, es un susto. En cuanto se le va el susto, se le va la estrechez, lo que sea, lo que le esté causando, la tristeza, puede ser un fallecimiento, puede ser una crisis personal, bueno, de cuántas cosas pueden ser, una enfermedad, no sé. Pues vienen al Señor, disque al Señor, y parece que se han humillado delante del Señor, pero al tiempo, cuando ya todo, las aguas vuelven a su nivel, se van. Este varón pues vino ahora a refugiarse bajo el Dios al cual él nunca, evidentemente, respetó y lo evidenciaba con sus actos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Mire lo que pasa. ¿Qué le pasó a Adonías? Dice, mira, Salomón, tú sabes qué hizo Adonías. Está muerto de miedo, tiene miedo y se agarró de los cuernos del altar. Y dice, que me jure Salomón que no me va a matar. Que me jure Salomón que no me va a matar. Estaba muerto de miedo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, o sea, buscaron a Adonías. Y él vino y se inclinó ante el Salomón. Y Salomón, o sea, se humilló debajo de Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa, o sea, le dio un chance. En cualquier otro reinado, un traidor como este lo castigaban con la muerte, pero Salomón decidió tener misericordia. ¿Ok? Así que por ahora, Adonías, pues, no perdió la vida, ¿verdad? Pero manténgase en sintonía con la historia que vamos a seguir desarrollando. Salomón, eventualmente, como ya sabe, ya empezaría a hacer ejercicio de su autoridad. Y aquí lo vemos ya, cuando ya David mayor, había avanzado el tiempo, Salomón era ungido rey ya, y ya David estaba a punto de morir. Y esto lo vemos aquí en 1 Reyes capítulo 2, verso 1 al 4. Fíjese, ¿quién había traicionado a David? Adonías, el sacerdote de Abiatar, ¿ok? Y Joab, general del ejército. No se nos dice qué pasó con Joab, pero vamos a ver más adelante, se nos va a mencionar a Joab y se nos va a mencionar a Abiatar. Y de hecho se nos va a mencionar a Adonías nuevamente. Pero mientras, aquellas personas, la pregunta que surge en nuestro corazón, esas tres personas y los otros que estaban con ellos, ¿se habrán arrepentido de su pecado? ¿Estarían andando humillados, evidenciando que se habían arrepentido? Vamos a ver. Porque la verdadera evidencia de que alguien anda arrepentido no es que lo dice con su boca. Porque arrepentimiento no es decir una cosa y hacer otra. El arrepentimiento implica que mi vida era esta, era un error antes, y entonces yo decidí dar vuelta atrás. Eso es lo que es arrepentirse. Así que el arrepentimiento se evidencia con acciones que demuestran arrepentimiento. Por eso que la Biblia dice, haced ahora frutos dignos de arrepentimiento. O sea, frutos que son aquellos que yo esperaría de una persona que se arrepintió, ¿okay?, de su mal camino. Así que mantenga eso en mente y vamos a ver lo que nos dice la otra parte de la historia. Si vamos ahora a 1 Reyes capítulo 2, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Otras palabras es, pues yo nací y envejecí y ahora me voy a morir, porque todo el mundo se muere, es lo que está diciendo. Y esfuérzate y sé hombre, como que dice, ahora te toca a ti, ya tú estás ungido, ahora te toca a ti.
guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera en que está escrito en la ley de Moisés. Fíjate el consejo que su padre le da. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa es la promesa que Dios le había hecho a David. Y David le dice a Salomón, asegúrate de seguir el legado. Yo fui desobediente, pero me arrepentí y me humillé. Y ahora tú tienes que seguir andando en el camino del Señor. Ese es el consejo que él le da. Más adelante, el verso 10 dice que durmió David con sus padres. Fíjense que es importante porque dice durmió. ¿Qué implica la palabra durmió para relacionarse a la muerte? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no dice murió? Pudo haber dicho murió. Pero ¿qué implica el que diga durmió? ¿Qué piensa usted? ¿Algún hermanito que quiera comentar? Que va a resucitar, va a volver a vivir, va a despertar. Exactamente, Ajá. exactamente. Recuerda que todas estas historias que estamos viendo, pero tiene una tipología. Que dice, la vida de Cristo representada en la vida de David, en eventos de la vida de David. No quiere decir que David es Cristo, pero quiere decir que es un adelanto, un espejo de lo que iría a pasar con Cristo, o hemos reseñado en la vida de David, y un espejo también de la vida de Cristo, lo hemos reseñado en la vida de Salomón, como dijimos al principio. Pues en la muerte de David, fíjate que se nos narra y se durmió, como bien dice la hermana Rosana, pues el que durmió es para que se despierte después. Pues para el creyente, para el que cree en el Dios verdadero, esta vida, para pasar a la otra, es como si nos durmiéramos en esta vida y despertáramos en la próxima. Amén. Y esa es la esperanza que tiene todo aquel que ha creído en el Señor verdadero. Amén. Así que durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Qué ciudad era esta? ¿Te recuerdas? ¿Se acuerda la ciudad de David? Belén, ¿verdad? Los días entonces que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y entonces, haciendo referencia a la edad que tenía cuando empezó a reinar en Hebrón, que eran aproximadamente 30 años, pues vemos que 30 y 40, pues son 70, más o menos murió de 70 años. En aquellos tiempos, 70 años era una edad larga. ¿Ok? Las personas en aquellos tiempos no duraban esa cantidad, por lo que también es una evidencia de la bendición de Dios sobre su vida. Aun cuando, por su pecado, Dios le dijo, no se va a apartar la espada de tu casa. Y lo vimos evidenciado a través de todo. De hecho, la rebelión de Adonías es todavía consecuencia de cómo el pecado afectó la vida de David. Si pudiéramos decir, aludiendo a aquella porción donde David decía que nunca le entristeció a Adonías, o sea, nunca regañó a Adonías, nunca lo disciplinó, ¿ok? Uno diría, ¿y por qué David no lo disciplinó? Entonces uno diría, pues, pero ¿qué tiempo va a tener David para disciplinar si son por lo menos 18 hijos? ¿Verdad? Eso podría ser un factor. O sea, ¿cómo tú disciplinas 18 hijos? O sea, imposible, no hay tiempo suficiente. Pero ¿por qué tuviste 18 hijos con 6, 7, 8 mujeres? Pues, entonces uno dice, pero ¿para qué entonces desobedeciste a Dios con tantas mujeres? Entonces, cuando tú vienes a ver por qué esto y por qué esto y por qué esto, y cuando tú vienes a ver al principio, toda desobediencia que vemos al final de la vida y toda consecuencia tiene un comienzo al principio de la vida de la persona. Por eso es que es tan importante obedecer al Señor. Amén. Porque las desobediencias acarrean consecuencias bien a la larga. ¿Ok? Pero lo bueno aquí también es que la misericordia de Dios, amén, acarrea bendición también a la larga, porque la misericordia de Dios está sobre nosotros. Amén. Pero no podemos depender
de que el Señor, con su misericordia, tape la consecuencia de nuestras acciones. Amén. Tenemos que, en humillación al Señor y con su ayuda y con su unción del Espíritu Santo, serle fieles. Amén. Así que murió David y se sentó Salomón en su trono y su reino fue firme en gran manera. Vamos a ver el contexto de lo que está pasando. ¿Ok? Esto, si usted va a Primera Crónicas, capítulo 22 al 29, allí se nos narra esta misma porción. Hay que ver paralelo entre Reyes y Crónicas. ¿Ok? Primera de Reyes es paralelo a Primera de Crónicas, capítulo 20 en adelante. ¿Ok? Más o menos para que tenga una idea de los capítulos. Si usted, por ejemplo, consigue estas Biblias, que de hecho vamos a estar hablando este viernes, si Dios me quiere, para cuando vayamos al foro sobre las versiones de las Biblias que nosotros tenemos a nuestra disposición. Una de ellas es la Biblia cronológica, y ella pone los libros de la Biblia, están organizados según el tiempo en que sucedieron, según los eventos que sucedieron, porque ahora mismo en su Biblia no están así, casi, pero no completo. Pero si usted tiene una Biblia cronológica, usted va a ver que cuando está hablando de Primera Rey capítulo 1, el paralelo es Primera de Crónicas capítulo 20. Y por ahí sigue, más o menos así. ¿Ok? Así que si no tuviera una, es un gran recurso, porque eso le da a usted una idea de cuando usted está leyendo este libro, qué otros libros de la Biblia se escribieron para ese entonces. Cuando usted ve que lee sobre algún rey, por ejemplo, en Segunda de Reyes, usted va a ver que de momento intercala porciones del libro de Isaías, porque Isaías ministró durante el tiempo de ese rey. Entonces, eso le da un contexto mucho más amplio de la escritura. Amén. Pero volviendo aquí. David, en el consejo que le dio a Salomón, ¿ok? Lo vimos aquí. Su consejo fue espiritual, primero, más que nada. No le dio consejo político, ¿ok? Porque el consejo político dependía de lo que Dios, por su sabiduría, le pudiera impartir a Salomón. Fíjese, lo importante es que usted sea fiel y el Señor le va a dar su sabiduría para las cosas que pertenecen a este mundo. Por ejemplo, el asunto político en el caso de Salomón, porque era rey. El asunto profesional, ¿verdad? Por la profesión o por el oficio que usted tenga. Lo primordial aquí es tener temor de Dios. Y el Señor pone lo que resta. Esto es paralelo a cuando la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia espiritual, ser fiel al Señor, agradar al Señor, y el Señor pondrá el resto de lo que hace falta, incluyendo todos los aspectos de tu vida. Eso lo vemos ilustrado en el consejo que David le dio a Salomón. Le dijo, hijo mío, búscate un buen abogado y un buen grupo de consejeros para que le metan mano dura a todos estos alzados que están en el reino. Él no le dijo eso. ¿Ok? Él le dijo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos. Porque el Señor prometió que quien le es fiel, Él prometió que nunca faltará un rey en el trono. Mire qué cosa tremenda. Así que así fue que se enfocó David en su consejo. Así que le amonestó para que estudiara y obedeciera la ley, o sea, la palabra de Dios, que en aquel entonces, grandemente lo que ya estaba establecido, era los libros de Moisés. Por eso se refiere mucho a la ley. En otras palabras, si hubiera sido más adelante en el tiempo, David le diría, obedece la Biblia, las escrituras. Pero para este tiempo, pues prácticamente podemos decir, estaría escrito algunos salmos, siendo David autor de esos salmos. Estaría escrito el libro de Job. Estaría escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Pero el libro de 1 y 2 Samuel seguramente se estaría escribiendo o por escribir. Y el libro de los Reyes estaba ocurriendo la historia que más tarde se redactaría. O sea, lo único que existía en aquel momento era la ley de Dios. El Señor le dijo, David le dijo, no te apartes de esa ley. ¿Ok? Le recordó
las promesas que Dios había hecho respecto a Salomón. ¿Ok? Pero esas promesas no se iban a hacer verdad, a menos que Salomón no fuera fiel y obediente. Por eso David le recordó. Esto no es porque Dios te prometió que se va a centrar, va a venir un hijo de David y su reino va a ser glorioso. ¿Ok? Eso no es porque Dios prometió que va a ser glorioso solamente. Presupone que esa gloria que Dios le va a dar al rey es porque el rey es fiel. Amén. Porque nosotros no podemos decir, el Señor me va a bendecir y punto. No, el Señor me va a bendecir porque Él es misericordioso y porque Él premia mi fidelidad. Fidelidad que de hecho yo le he pedido que Él me ayude a tener para respecto a mi vida. Amén. Y así es que nos relacionamos con el Señor. Ahora bien, también David le dice, después que le da el consejo espiritual, le dice, mira, tienes que cuidarte de estas personas. Vamos un momentito allí. ¿Ok? A ver, un segundito. Si lo tengo yo aquí, espérate. Segundo, pero que se fue que se me fue de referencia aquí. ¿Ok? Entonces, mire, después de que le dio el consejo espiritual que está en los primeros 4 versos, mire lo que le aconseja después. Le dices, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Lo que le hizo a 2 generales del ejército de Israel. Te recuerda que mató a Abner. Recuerda esto, ¿verdad? Y mató a Amasa. ¿Ok? Dice en el verso 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Esta frase, descender sus canas al Seol, es morir. En otras palabras, cuando las canas van al Seol es que pues sepultaron a uno en la tumba, o sea, que se murió. Lo que dice, tú no vas a permitir que él muera en paz, porque a cuenta de él no ha habido paz. ¿Eh? Pero le dice, haz conforme a tu sabiduría. Y manda acerca de otras personas como Barzillai. Le dice, este fue el que le trajo comida al ejército de David y a David cuando escapaba de Absalón. Ten misericordia de Barzillai. Entonces, ahí tienes a Simei. Simei fue el que me maldijo y me dijo cuánta poca vergüenza había cuando yo iba escapando de Absalón. ¿Ok? Y yo le dije, no te voy a matar a espada. ¿Ok? Pero ahora tú no le vas a absolver, porque tú eres hombre sabio y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol, lo mismo que está diciendo acá. O sea, David le dejó unos asuntos para arreglar a Salomón, pero siempre que está hablando aquí, está aludiendo a la sabiduría de Absalón. ¿Por qué? Porque, a la sabiduría de Salomón, perdón, porque algo esencial que pidió Salomón al Señor es sabiduría. Así que David estaba confiando en la sabiduría que Dios le iba a dar a Salomón para entregarle estos casitos que tenía aquí que arreglar. ¿Okay? Vamos a referirnos a ellos en breve, ¿verdad? Cuando vayamos a la otra porción. No lo vamos a leer en detalle, pero vamos a ver los detalles de o sea, en resumen, lo que les pasó a estas personas. Le dijo, mira, Salomón, no porque tú seas fiel a Dios, quiere decir que todo el mundo va a estar contigo. Hay unos enemigos, pero también vas a tener amigos. ¿Ok? Así que, ¿se recuerdan a Adonías? ¿Qué hizo Adonías? Pues él se agarró de los cuernos del altar para evitar que el rey Salomón, el verdadero rey, lo matara. ¿Ok? Pero entonces, mire lo que hizo este varón. Había una muchacha que se llamaba Abisag. Abisag, ¿verdad? No sé si usted ha visto esta parte de la historia, es parte del contexto, pero no nos referimos a ella, pero vamos a repasar lo que nos dice allí. Cuando David era ya viejo, le daba mucho frío.
¿ok? Y era tan viejo que le cubrían con ropa, lo abrigaban, pero no se calentaba, o sea, ya el metabolismo de él no producía calor. Y estaba frío, frío, frío. Y no, pues, ni en aquel tiempo no habían calentadores ni nada de esas cosas. Y los siervos de él le dijeron, oye, vamos a resolver esto. Y mira la forma que lo resolvieron. Dicen, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Se buscaron una muchacha joven, para que ella durmiera con David, y ella calentara a David, para que el frío se le fuera. ¿Ok? Dice, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Nunca la conoció, que nunca tuvo relaciones íntimas con ella. Pero como quiera, se constituía como si fuera una concubina. ¿Ok? Lo único era que David, pues nunca tuvo relaciones íntimas con ella. Yo siempre he tenido una pregunta con primero, obviamente, mm, hay muchos historiadores piensan que esto era algo que se podría entender en el contexto de aquellos tiempos, ¿verdad? A nosotros en nuestros tiempos estas cosas pues no son bien difíciles de entender, ¿verdad? Igual de difícil de entender que venga una persona y tenga tantas esposas. Lo otro es que la parte que a mí todavía me cuesta un poco entender es que, ¿pero qué? Y él no tenía esposa que se pudieran estar con él acostado allí y calentarlo. O sea, tenía que buscar otra muchacha nueva. Esa es la parte que yo no entiendo. No sé, no podía Betsabé dormir con él, siendo su esposa, la mamá de Salomón, o cualquier otra, Agit, o Maaca, o cualquiera de ellas, tú sabes. La verdad que no entiendo. Abigail, por ejemplo, no entiendo. Pero es la realidad que nos dice la Biblia. Así que esta muchacha se constituyó en esposa de David, concubina, por lo menos, y le pertenecía. Por lo tanto, la esposa o la concubina que habían sido del rey, pues no se podían casar con nadie más. ¿Ok? Eran exclusivamente para el rey. Manténgase en mente, ¿ok? Por lo que vamos a ver ahora. Cuando Adonías usurpó el trono, ¿ok? David eventualmente le perdonó la vida, como usted recuerda. Pero, ¿ok? Mire lo que hace Adonías, ¿ok? Adonías viene donde Betsabé y le dice, tía, mira, que yo quiero pedirte algo, que es que pues yo quisiera casarme con Abisag, la que había estado con el rey, porque pues yo me quiero casar con ella. ¿Tú le podrías decir a Salomón si él me puede dejar que yo me case con Abisag? Entonces, Salomón entendió lo que había detrás de las palabras de Adonías, porque cuando un varón pretendía hacer su esposa a la que antes había sido esposa o concubina del rey, implicaba tener autoridad, la misma autoridad que había tenido el rey antes. O sea, usted recuerda cuando Absalón entró en el palacio de David y se apoderó de las concubinas de David. ¿Usted recuerda? Que David las había dejado para que cuidaran el palacio. Pues él tuvo relaciones íntimas con esas concubinas, Salomón, para implicar que él estaba usurpando todo lo que le pertenecía a David, incluyendo sus mujeres. Para que usted vea, suena un poco crudo, pero ese era el pensamiento que prevalecía en aquellos tiempos. Pues aquí cuando Adonías le dice a Betsabé, vete y pídele a nombre mío a Salomón, para que Salomón tome a Abisag, porque total, ya David murió, que tome a Abisag, que es viuda para los efectos, y que se case conmigo.
Salomón se dio cuenta enseguida de qué era lo que tramaba Adonías. ¿Ok? Aquí yo menciono que Betsabé parece que fue inocente, porque Betsabé no se dio cuenta de esa jugada. Betsabé fue simplemente y le comunicó lo que Adonías quería. Y se lo dijo a Salomón. Cuando Salomón se da cuenta de la traición que estaba detrás de esa petición, ¿ok? Y sabiendo también que este Adonías se había propulsado por Abiatar y por Joab, ahí parece que cayó en cuenta. Y entonces decidió aplicarle la fuerza completa a Adonías. Así que Adonías, ¿ok? Murió. Esa parte no la relaté aquí, pero si usted sigue aquí, ¿ok? Mire la porción y más adelante en la porción aquí, vamos a buscarla acá. Mire. Mire, aquí está la porción donde viene Betsabé y a nombre de Adonías le pide a Salomón que le dé a Abisag. Entonces vino Betsabé y le dijo, papá, una petición, mamá, imagínate. Adonías fue donde Betsabé porque Betsabé era la mamá de Salomón. Y dice, ¿cómo Salomón le va a negar una petición de su mamá? Esa era la trama maligna que estaba detrás. El rey Salomón respondió cuando le hicieron la petición y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia, como que dice, ¿cuándo va este varón a dejar de estar haciendo fuerza? Él es mayor que yo y ahora no solamente tiene a Abiatar y tiene a Joab de su parte, sino que también quiere proclamar que él tiene la esposa de David, la mujer de David, una de ellas, para dar a entender de que él tiene la autoridad. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. ¿Ok? Y entonces Salomón envió por mano de Menaía, el cual arremetió contra él y murió. Así que le costó la vida la osadía a Adonías. ¿Ok? Así que vaya sacando cuenta. Ahí uno de los enemigos había muerto. ¿Qué pasó con el sacerdote Abiatar? ¿Okay? Sacerdote Abiatar, Salomón arregló cuentas con él también, mire cómo dice. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, porque eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Qué había dicho sobre la casa de Elí? ¿Te recuerdas a Elí, verdad? Los hijos de Elí, para aquel tiempo, Ofni y Finés, ¿te recuerdas? Pues ellos habían deshonrado al Señor con sus acciones. Y debido a su desobediencia y el hecho de que Elí no los disciplinaba tampoco, pues el Señor había dispuesto para que de esa cepa de sacerdotes que venían de la tribu de Leví, de esa cepa de la familia de Elí, no se sentara más ninguno, ¿ok? A ofrecer el oficio de sacerdote persistentemente. Y eso se cumplió aquí cuando fue removido de sus funciones, aunque Salomón no lo mató por respeto a lo que había hecho en un momento dado, porque sí había sido fiel en un momento dado, como dice aquí, pero ya había dejado de serlo. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién quedaba, hermano? Se fue Adonías, expulsaron a Abiatar. ¿Qué pasa con Joab? Mire, Joab escuchó y dijo, wow, mataron a Adonías, votaron a Abiatar, a mí no me va a ir bien. ¿Qué hizo? Fue corriendo, hermano. Y fue al mismo lugar, a los mismos cuernos donde se había afianzado Adonías. Y para allá corrió, dice, huyó Jehová para el tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar.
Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar, como que dice, estoy aquí protegido. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, otra vez le dijo, ve y arremete contra él. Y entró Benaías al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, mira, Joab me dijo que él va a morir, pero yo no sé si debo matarlo, en otras palabras, allí en el altar. Y el rey le dijo, ve y haz como era dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada. Y sabemos que esos son Abner y Amasa. Así que, debido a ello, mátalo. Y Benaía entonces subió contra él y lo mató. Y lo sepultaron en la casa que él tenía allá en el desierto. ¿Qué hicieron con el puesto que tenía Joab? Salomón se lo dio a Benaía. Así que Benaía se constituyó entonces en general del ejército. ¿Y qué pasó con el puesto que había dejado vacante el sacerdote Abiatar? Pues colocó a Sadoc, que había sido fiel a Salomón y a David, y lo puso en lugar de Abiatar. Ya ves que esto ilustra en lo que, si nos consideramos en este caso a Salomón como un tipo de un rey justo, en este caso de Cristo Jesús. Cristo Jesús está dispuesto para que nosotros le sirvamos. Amén. Entonces, si no somos fieles, pues Él no nos va a poner sobre cosas mayores. Eso pasó aquí con Abiatar, fue removido de su puesto. Eso pasó aquí con Joab, fue removido de su puesto. Pero la función de ellos la tiene que hacer alguien. Pues ¿a quién le dan, o vamos a decir, le pasan el ministerio? Pues a los que son fieles. Entonces, lo de Joab pasó a Benaía y lo de Abiatar pasó a Sadoc. Ahora, ¿qué pasa? Todavía tenemos una porción, ¿verdad?, que tenemos que explicar, la parte de Simei. ¿Ok? Simei. ¿Ok? Vamos a leer sobre él en el verso 36. ¿Qué pasó con Simei? Simei era el que le había tirado piedra, le había dicho perro, le había dicho cuánta cosa, le había dicho hombre sanguinario, hombre perverso. Dios te está castigando porque tú eres malo, porque tú quitaste a Saúl para ponerte tú. Todos esos embustes, te recuerdas, estaba diciendo este varón y lo estaba insultando delante de todos. Me acuerdo que Abisai, hermano de Joab, le había dicho, señor David, ¿tú me das permiso para cruzar allá y quitarle la cabeza a este señor? Y David le dijo, no, déjalo así, porque ciertamente Dios le ha permitido que él diga esas palabras. Y aquí estoy yo para recibirlas. Es importante que recordemos esto, porque eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con lo que Simei estaba diciendo ese día insultando a David. De la misma forma que el que Dios permita, ¿verdad?, que un hombre tome las malas decisiones para pecar, eso no quiere decir que Dios es cómplice de la persona. ¿Está bien? Las personas son dueños de las consecuencias que ellos mismos se buscan por sus acciones, ya sea por obedecer a Dios o por desobedecerle. ¿Okay? En este caso, este varón, Dios le permitió que insultara, que expresara lo que estaba en su corazón. Pues él expresó lo que estaba en su corazón, lo cual era todo erróneo. ¿Ok? Pues este varón que había puesto como trapo a David ese día, mire cómo hace Salomón con él. Dice, verso 36, después que envió el rey e hizo venir a Simei, este varón, y le dijo, oye Simei, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, el arroyo que está fuera del muro de la ciudad de Jerusalén, sin duda morirás. O sea, es un arresto domiciliario, lo que le puso Salomón como condición para perdonarle la vida.
Dice, pero el día que pasares el torrente de Cedrón, ese día morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Como dice, tú te buscas la muerte, no soy yo te advertí. Y Simei le dijo al rey, tu palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. ¿Cuántos días fueron? Bueno, aquí lo dice, pasados 3 años. Aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei. O sea, ¿qué pasó con Simei? Pues violó el arresto domiciliario. A los 3 años dijo, bueno, ya parece que a Salomón se le olvidó. Pues voy a salir, ¿ok? Y se fue de la ciudad. Y este, lo supo la gente, ¿verdad? De allá de Gad mismo, del área de los filisteos, ¿ok? Entonces, mire lo que pasa. Estas personas de Simei, que eran unos esclavos de él, fueron los primeros que se fueron. No fue Simei. Cruzó esos esclavos y se fueron a otra tierra allá. Y entonces Simei se enteró que estaban por allá lejos, ¿ok? Y le dijeron, mira, los siervos tuyos, los esclavos tuyos están en Gat. Y él usó esa excusa para salir a buscarlos. Creo que la hermanita Lucy tenía una pregunta, hermanita. El micrófono, que siempre tengo problemas. Este, que ese Aquis, no era el rey aquel no era de los filisteos, Sí, que acogió a David, ¿verdad? Cuando estaba sí, huyendo de Saúl. Es sí. el mismo. Es el mismo, el que se le hizo, el, el- el- el que David se hizo el loco, ¿usted recuerda? Que Sí, dejaba correr la exacto, baba así. Pues ese mismo exacto. Aquis rey de Ujú. Gat, exactamente. Pero imagínense, ese Aquis rey de Gat tenía que ser bien viejo. Porque se ¿Verdad? supone que era joven Estaba cuando, pensando yo. sí, David ese varón era bien viejo. Pues entonces Simei, como excusa de que se me escaparon 2 esclavos, pues fue y cruzó el torrente de Cedrón y se pasó allá a Filistea. Y los buscó y los trajo. Aquí lo dice. Y se lo dijeron a Salomón, que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Violó su acuerdo. El rey hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová. Y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabes de cierto que morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. El rey mandó a Benaía, y Benaía fue el que arregló cuenta con toda esta gente, el cual salió y lo hirió, y murió Simei también. Y mire lo que se nos dice al final aquí, el capítulo 2. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que habiendo arreglado cuentas con sus 4 enemigos, ya no había oposición al reinado de Salomón. Eso nos dice también que eventualmente todos estos eventos que vemos en el capítulo 2, hablando de Salomón como un paralelo del Señor Jesús, de la vida, de eventos del Señor Jesús. Estos eventos del capítulo 2 son un buen paralelo de en el Apocalipsis cuando se nos narra sobre el milenio, sobre el reino milenial de Cristo. Dice que Él va a someter a todas las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Okay? Y Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, como quien dice, donde se sienta el Señor Jesús en su trono, donde Él descansa los pies, es en el pescuezo de sus enemigos. Vamos a decirlo así, hablando en aguadillano, para que podamos entender. Como en el cuadro está ilustrado el que el Señor va a someter a todos sus enemigos. Lo mismo que hizo aquí Salomón. Una vez sus enemigos estaban todos sometidos, ahí estaba confirmado que el rey absoluto de sobre toda la tierra, en el caso del Apocalipsis, va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, el rey sobre todo Israel era Salomón. ¿Okay?
Así que ahí vemos también el paralelo de la vida del Señor Jesús. Así que todo esto es lo que pasó con Simei. Aquí le dijo, Simei, pues, por más que podamos decir, qué triste lo que le pasó a Joab, qué triste lo que le pasó a Adonías, qué triste lo que le pasó a Simei, ¿ok? Parecerían crueles estos juicios, pero hay que tener presente que ellos eran enemigos del rey. O sea, ellos, si les tocaba matar al rey, lo mataban, para los efectos. Porque ellos no respetaban el hecho de que el rey Salomón era el que había sido puesto por rey, sino más bien ellos, pues, ellos querían hacer lo que a ellos les parecía. Y en este caso, pues en su corazón estaba la rebeldía y la oposición hacia lo que Dios había hecho. ¿Ok? Así que el Señor dispuso de ellos a través de Salomón. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto el texto de lo que hemos visto, de toda esta historia. Ya usted ve, transiciona a David, muere, hay una rebelión al final, eventualmente confirma a Salomón. Amén. David aconseja a Salomón que no se aparte de sus caminos y que le sea fiel para que se perpetúe el linaje de David como reyes temerosos de Dios. Y Dios corresponde a esa fidelidad con bendición al pueblo y a la vida de todos. Cuando Salomón empieza a reinar, tiene que arreglar cuentas con unos que pretendían ser fieles a él, pero no lo eran, que fueron estos varones que están aquí. Ahora bien, ¿qué podemos decir de todo esto que hemos visto a manera de aplicaciones? Amén. Bien importante. Primero, si vemos, por ejemplo, si yo dijera, oye, vamos a ver las enseñanzas prácticas de lo que hemos visto. ¿Okay? ¿Qué implica para nosotros todo esto? Pues miren, primero, la debilidad en la educación de los hijos trae malas consecuencias. ¿Te recuerda? Estábamos hablando al principio, un montón de hijos, él no los estaba supervisando, porque vemos aún se nos narra, en el caso de Absalón, nunca él disciplinó a Absalón, lo dice también en los versos anteriores allá en 2 Samuel. Y aquí vemos en 1 Reyes que él nunca había entristecido a Adonías, o sea, él no crió a estos varones. Así que David no fue un buen padre en el sentido de haber disciplinado a sus hijos. Así que, ¿qué pasó? Pues, como dicen por ahí, cría cuervos para que al final te saquen los ojos, ¿verdad? Como dicen el refrán pueblerino de nosotros acá en Puerto Rico. Es lo que pasa aquí. Si no hace tu función como padre, eventualmente la rebelión de tus hijos va a venir. ¿Ok? Vuelvo y digo, si son errores que hubiéramos cometido antes de venir a Cristo, pues así son. Después que estamos en Cristo, estamos bajo la misericordia de Dios. Amén. Para que el Señor entonces cubra nuestra vida. Y dice que el amor de Dios es poderoso para cubrir multitud de pecados. Amén. Así que si en un momento dado en nuestras vidas anteriores, antes de venir a Cristo, hubiéramos cometido errores, estoy seguro que sí, por montones. Pero el Señor es misericordioso con nosotros. Y ahora, bajo la gracia del Señor, nos amparamos bajo esa gracia para que el Señor cubra esos errores que nosotros hicimos, nos perdone y dentro de su sabiduría y de su poder nos permita, en la forma que Él quiera, revertir esos errores para bendición de todos. Amén. Ahora, si estamos en Cristo ahora, ¿ok? Y ya conocemos al Señor, la advertencia que nos hace la palabra es que prevalezcamos en poner su palabra por obra. En este caso, si la palabra nos manda a criar a nuestros hijos en el temor de Dios, para que nunca se aparten de su camino, pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso no fue lo que hizo David, y por ende vemos las consecuencias. ¿Ok? Otra cosa importante que vimos aquí, cuando un líder, en este caso Adonías, dejando de lado a algunos, también consigue enemigos, porque lo que se nos dice es esto. Si usted va a 1 Reyes 1, 7 al 10, hay una parte interesante, ¿verdad? De cuando Adonías se rebeló. Mire lo que pasa.
Dice, y matando a Adonías ovejas y vacas, animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a los varones de Judá. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Ok? Obviamente, ¿por qué no los habrá convidado? Bueno, obviamente uno podría decir, pues no los convidó porque ellos no estaban con él. ¿Ok? Pero posiblemente también pudo haber sucedido del otro lado. No estarían con él porque él no los convidó. Bueno, de ese lado también. Pero por ese lado, aun cuando él supiera que estos varones no estaban de acuerdo con Adonías y por eso no los invitó a esa traición que estaba planeando, ¿ok? Lo que vemos también aquí es el corazón de este varón, donde él se adelanta a los acontecimientos, usurpándose un puesto que nadie nunca le adjudicó. Se lo autoadjudicó. Básicamente fue lo que hicieron. ¿Ok? Así que cuando una persona pretende hacer las cosas contrario a lo que Dios dice, ¿ok? Se evidencia dos cosas. Que él no quiere hacer lo que Dios dice. Y segundo, que los que están con él tampoco quieren hacer lo que él dice. Así que la persona que desobedece y los que están con él que desobedecen al Señor también, se distancian automáticamente de aquellos que sí quieren obedecer al Señor. Por eso que dice la palabra, ¿acaso andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así que aquí vemos cómo se polarizan los bandos como tal. ¿Ok? Ahora, bien importante, los ministerios, por así decir, lo que incluye ser un líder y tener, ¿verdad?, la autoridad o la responsabilidad aquí y allá en lo que Dios quiera. Cuando el Señor pone en tu corazón para que tú le agrades en este o aquel ministerio, tienes que aprender a esperar en Dios. ¿Ok? Y no hacer que lo que tú piensas Dios va a hacer contigo, lo hagas tú mismo por tu propia fuerza. Amén. O sea, Dios le dijo a David y ungió a David a través de Samuel. ¿Te recuerdas en aquel entonces? Siendo David un pastorcito de ovejas. Pasaron muchos años, a través de los cuales Dios probó a David, inclusive llegando hasta ser suegro de Saúl, y Saúl intentando matarlo y persiguiendo para matarlo en muchas ocasiones. O sea, el Señor estaba probando a David para fortalecerlo para cuando llegara eventualmente a ser rey. O sea, él nunca se aprontó y él nunca quiso hacer las cosas a la fuerza. ¿Ok? Mira la diferencia entonces aquí entre Adonías y Salomón. Adonías dijo, a mí me toca ser rey. Y hizo una fiesta con sus amigos, entre comillas, porque amigo, en este caso de Adonías, era un peso en el bolsillo, porque dice que cuando allá escucharon que Salomón lo habían proclamado rey, todos esos amigos, entre comillas, salieron corriendo y lo dejaron solo. Pasa como cuando uno andaba con unos amiguitos en la escuela y uno hacía una titerería y venían a regañar a uno. ¿Qué pasaba con los amigos? Se esparcían todo, ¿verdad? Pero lo mismo pasó aquí con los susodichos amigos de Adonías. Pasó como los amigos del pródigo. Todos se fueron. Así que Adonías lo hizo todo usurpando lo que no le tocaba. En el caso de Salomón, esperó en el Señor. ¿Ok? Así que Salomón sabía ya que Dios, a través de David, le había prometido que él iba a ser rey. Porque lo vemos que ya se le había sido prometido y se le había comunicado a Betsabé, o sea que Salomón lo sabía. Pero Salomón nunca se adelantó, o sea, él no estaba preparando nada porque su papá estaba viejo, en ningún momento se nos dice nada. Ni inclusive cuando su papá murió, él no pretendió usurpar, adelantar todo, sino que todo fue de acuerdo a como su papá le fue diciendo, ¿verdad? Él no se adelantó al asunto. Esa es la diferencia. Si el Señor te ha puesto para un ministerio, es preciso que esperes en el Señor, confiando en el Señor, y el Señor es el que te va a llevar a su tiempo. ¿Ok? Así que el líder no debe hacer las cosas según su plan, sino según la dirección
de Dios. Así que tenemos que descansar absolutamente en nuestro Señor, porque la obra es la del Señor, no es nuestra obra. Amén. Importantísimo esto que hemos visto en esta noche. Quiero pausar aquí, por si algún hermanito tiene alguna pregunta o alguna duda que podamos contestar, o algún comentario también para poder compartirlo con los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pues mira, hermano, hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Espero que haya sido, ¿verdad?, bien, de mucha bendición. Para mí lo fue también ir a través de todo ello y ver que se confirma que una vida de fidelidad al Señor no quiere decir que no sea retante, ¿verdad? Porque vamos a batallar contra nuestras propias cosas carnales. Pero el Señor nos da victoria sobre esas cosas carnales y nos permite ser fieles para que entonces podamos optar por la misericordia del Señor en nuestra vida. Vamos a ver esto en acción la semana que viene. La semana que viene vamos a estar en el siguiente capítulo, el siguiente tema. Usted vio que David le dijo a su hijo, haz con él de acuerdo a tu sabiduría respecto a Joab, ¿verdad? Y le dice, y yo sé que tú te sabrás conducirte aquí y allá, porque más adelante vamos a ver, que lo vamos a ver aquí en estos próximos 2 capítulos, cómo el Señor le concede a Salomón sabiduría. Porque Salomón le diría, yo no sé ni entrar ni salir, yo no sé, yo soy un muchacho, yo no puedo gobernar un pueblo tan grande, yo necesito que tú me des sabiduría para hacerlo. Y el Señor le dio sabiduría y le dio cosas materiales también, ¿verdad? Aquí vemos aludiendo a cosas materiales, ¿verdad? Porque lo vemos en su trono, y venían muchos visitantes a traerle eventualmente regalos para reconocer la grandeza de Salomón. Pero lo importante es resaltar la sabiduría de parte de Dios que lo llevó a ser obediente al Señor. Amén. Así que la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar en estos 2 capítulos. Y yo le aconsejo que lea lo que acabamos de leer, lea estos 2 capítulos y lea un poquito más adelante para que usted vaya ya teniendo el contexto completo, ¿ok? Para la próxima semana. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Pues aquí estamos, hermanitos. Nos ha acompañado el Señor hasta ahora. Gloria sea al Señor. Pues, si no hay otra pregunta o algún comentario, pues vamos a orar para que el Señor pues nos permita ser despedidos con bien y podamos descansar. Amén. Para el resto de esta semana. Recuerde, el jueves, hermanos, vamos a tener el culto de oración, porque todavía este servidor estaría por acá por Bayamón. Lo vamos a hacer virtual. Amén. En nombre del Señor, este jueves. El viernes, tenemos pautado el foro de preguntas y respuestas, que va a ser el tercer estudio en la Biblia. Vamos a estar hablando de las versiones de la Biblia. Amén. Y vamos a estar hablando también las diferencias entre esas versiones, por qué se diferencian y cuál es la que deberíamos usar para diferentes referencias de nuestra vida, bien importante. Y también vamos a hablar, una reseña bien breve, de cómo llegó la Biblia a Puerto Rico. Amén. Y vamos a poder contestar esa pregunta. Y ese va a ser el tercero de 4 estudios. Hemos resumido la cosa. El cuarto estudio, Dios mediante, temprano en mayo, según el Señor nos ayude, vamos a ir allá para explicar cómo y por qué debemos estudiar la Biblia. Va a hacer unos cuantos consejos de herramientas que Dios nos ha dado para estudiar la palabra. Así que, en el nombre del Señor, le invitamos entonces para este jueves en la oración y el viernes en el foro de tercer estudio en la Biblia. Amén, hermanitos. Bendito sea el Señor. Déjenme ponerles aquí para poderles ver. Gloria a Dios. Y típicamente cuando estamos dando en vivo, pues le veo las caras, o cuando tenemos varios monitores, pues los podemos ver a la misma vez. Pero ahora, como era una laptop, pues solamente podía ver las diapositivas. Así que me alegro de verles a todos bien hoy, gloria a Dios. Pues hermano, vamos a tener una palabra de oración.
Y entonces, seremos entonces despedidos, confiando en el Señor que nos bendiga y podamos dormir bien para la gloria del Señor. Amén. Le damos gracias a Dios. Muchas felicidades a Rosana, su compañero, en su cumpleaños, pero quiero decir. Y también a Adriancito también que cumplió, gloria a Dios. Qué bueno. Un montón de hermanitos cumplen en abril. Amén. Gloria a Dios por eso, qué bueno. Aquí estamos, en nombre de Jesús. Pues hermanito, si hay algún hermano que quiera orar para despedirnos en oración y no se vaya de momento corriendo, vamos a sacarnos la diapositiva, amén, el snapshot, cada vez que tenemos un culto en Zoom, para tenerlo de recuerdo, amén. ¿Quién nos quisiera despedir en oración? Estoy viendo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle al hermanito, mira, el hermanito James, ahí mismo, casi a la misma vez. Pedirle al hermanito James que entonces nos despida en oración, amén. Oramos, hermano. Señor, te damos gracias por la bendición de poder haber estudiado Amén. tu palabra, Padre Amén. amado. Gracias por nuestro pastor que se prepara para instruirnos, Padre amado, en la palabra. Gracias por él y gracias por el espacio que le robamos a su familia en esta noche. Te pedimos que tú le bendigas a todos ellos, les premies, mi Señor, con tu presencia, tu unción, tu dirección y sustento en todo momento. Te damos gracias por todos nuestros hermanos quienes Amén. se han conectado para poder estudiar la palabra. Te damos gracias en especial en esta noche, pidiéndote por bendición para Rosana. Gracias porque le permites cumplir un año más, igual a Adriancito, Padre Santo. Sé con cada uno de ellos, permite que puedan siempre ver tu mano poderosa, orando sobre sus vidas, dirigiéndoles y protegiéndoles en todo. Ahora te Amén. pedimos, mi Señor, que lo que hemos estudiado tú lo grabes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que más allá de saberlo, Padre Santo, podamos internalizar las aplicaciones que nos han sido enseñadas para poderlas poner en práctica en nuestras vidas, para así agradarte en todo, mi Señor. Danos un buen descanso en esta noche, mi Señor. Protégenos en nuestros sueños Amén. y permítenos mañana, si fuera tu voluntad, despertar para continuar obrando para ti, mi Señor, conforme a lo que tú demandas. Todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Maito James. Pues mire, vamos a sacarnos la diapositiva. Un momentito, déjeme hacer una cosita aquí. No. Déjeme quitarme el background. ¿Va a venir? Sí. Sí, también. Sí. Ok, aquí estamos, hermanito. ¿La otra vez? Sí. Pues vamos a tirarnos la foto de rigor, mi hermanito querido. Y entonces pues queremos mostrarle la nieta también en vivo. Así que prenda ahí su monitor. Prenda su monitor y nos retratamos, amén, en nombre de Jesús. Ready. Listos. Vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí vamos. En el nombre de Jesús. Déjame ver si cómo quedó, hermanito querido. Dame un segundito. Estar seguro de que todo queda. Un momento. Se vaya. Un segundo, espérate que no. ¿Ah? ¿Qué? Parece que sí. Hermanito, que me está dando un poquito de. Déjame ver si vuelvo a dominar esto aquí. Ok, aquí estamos en el nombre de Jesús. Un momento. Ok, ahora sí, vamos a ver. Aquí estamos, vamos a ver, hermano. A ver si está bien. Perfecto, ahí está. Yo lo tengo, es que me estaba dando un poquito de trabajo. Van a traer entonces la nieta para que lo vean y vean a José Luis también acá. Gloria a Dios. Ahí estamos. Dame un segundito, que aquí vamos ahora. A ver, como dicen.
Debe tener que poner el pin video. Deja que venga un momentito. Están preparando ahí. Están ajustándose a la nueva vida. De las noches ahí. De todo el asunto. La vida de padres. En el nombre de Jesús. Así que ahí vamos, hermanito. Demos un segundito. No se vaya. Ya la están... Creo que le estaban poniendo una ropita y esto, así que la van a traer por aquí para que la puedan ver. En el nombre de Jesús. Antes de ello, déjeme yo detener aquí un momentito el recording. Segundo.